Muy buenas noches, queridos amigos, queridos colegas que nos acompañan en este domingo 18 de octubre del año 2020 en una ponencia más en nuestro espacio de Hablemos de Homeopatía. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Edison Chávez, que nos va a hablar sobre un tema que está presente en nuestra sociedad, en este momento, que sería sobre el COVID-19. Y sin más preámbulo, lo presento de manera formal. Él es el doctor Edison Humberto Chávez Castillo, es médico cirujano por la Universidad Central del Ecuador, es médico homeópata por la Escuela Homeopática Ecuatoriana, es médico especialista en homeopatía, graduado de la Fundación Universitaria Luis G. Páez en Bogotá, Colombia. Es autor del ensayo clínico Experimentación pura de la ayahuasca y también del tratamiento homeopático de la artritis reumatoide en los adultos mayores del Hospital Marco Vinicio Isa. Además es expositor en el Congreso Mundial de Homeopatía realizado en Quito. Actualmente es médico del Hospital Marco Vinicio Isa en Lago Agrio, Ecuador. Es miembro de la Liga Homeopática Internacional y miembro de la Sociedad Médico Homeopática del Ecuador y fue expresidente de la Sociedad Médico Homeopática del Ecuador. El tema que nos compartirá el día de hoy es experiencia de la homeopatía en Ecuador por el coronavirus SARS-CoV-2, la enfermedad del COVID-19. Doctor Edison, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a esta ponencia, por regalarnos su tiempo y regalarnos su experiencia en este tema de COVID-19. Le cedo el uso de la voz, doctor. Adelante. Listo. Bienvenido, doctor Edison. Le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta ponencia. Antonio, aquí no sé qué pasa, el internet es muy bueno, pero ahorita está malo, está mala la señal, se me está cerrando varias veces. Listo, ahora sí, le cedo el uso de la voz, doctor Edison. Aquí está la presentación. Muy buenas noches con todos ustedes. Mi nombre, como muy bien lo dijo Antonio, es Edison Chávez. Soy médico aquí en el Ecuador y yo vivo al nororiente del Ecuador, fronteras con Colombia. A raíz de lo que empezó la pandemia, yo trabajo en un hospital, es un hospital de segundo nivel de especialidades. Trabajaba en el área de medicina interna, pero por un problema pulmonar que yo tengo como una secuela de tuberculosis, me pasaron al área de auditoría médica. Lamentablemente, cuando ya me pasaron al área de auditoría médica, yo ya me había contagiado del COVID. Pero pues desde el mes de marzo empecé a trabajar en inicios en forma solitaria, después nos empezamos a integrar los diferentes médicos homeópatas del país y empezamos a intercambiar experiencias. Principalmente intercambié experiencias con un médico de Guayaquil y con el WhatsApp de médicos especialistas en los cuales yo manejo a nivel nacional. Entonces empezamos por la introducción. La pandemia actual que está castigando al mundo es debido a un coronavirus, la COVID-19, causada por uno de la misma familia de otros como el SARS y el MERS virus, los cuales provocaron su respectiva epidemia hace algunos años atrás. Este virus no es como el de la gripe y a menudo confundirlos empeora la situación. El contagio y la letalidad de este SARS-CoV-2 es mayor que el virus de la influenza, es decir, el virus de la gripe, cuyas muertes son, sin embargo, en mayor cantidad, hablando en números totales. No obstante, la COVID-19 mata más rápidamente y se propaga a mayor velocidad, por lo que es fundamental controlar su propagación lo más pronto posible.
la situación ha sido un factor, esta situación ha sido, todavía no, en la anterior, esta situación ha sido un factor para que surjan los mejores y los peores rasgos humanos en esta pandemia. Algunas personas han aparecido como héroes, mostrando compasión y cuidado a costa de sus propias vidas, como Li Wenliang, médico denunciante chino que identificó por primera vez al coronavirus y murió a causa de él, o el de Roberto Stella, líder de la Asociación Médica en la región de Bereza, al norte de Italia, con quien continuó ayudando a los pacientes incluso después de que se agotara el equipo de protección del hospital, hasta su muerte. En el otro extremo están los comerciantes sin escrúpulos, interesados en obtener ganancias sobre la vida y la corrupción en el cuidado de la salud. Estuvieron más interesados en su imagen y en sí mismos que en la salud pública y el bienestar de las personas. Aquí en el Ecuador sucedió algo inédito. Los asambleístas, para que ustedes entiendan, creo que allá en México hay cámara, ¿no?, representantes, senadores. Aquí tenemos una asamblea y los asambleístas podríamos decir que se entregaron a cada una de las provincias los diferentes hospitales y cada uno de ellos hizo lo que mejor quiso a costilla del pueblo ecuatoriano. Cogieron mucho dinero y no dieron los recursos a los diferentes hospitales. Esto ocasionó que los diferentes hospitales no tengan los recursos económicos suficientes para poder combatir esta pandemia. La siguiente, por favor. La siguiente, Antonio. Debido a las mutaciones antigénicas del coronavirus, se considera un nuevo virus para los humanos. La población general carece de inmunidad contra la nueva cepa. Además, hay más de una ruta de transmisión para este virus. Estos factores provocaron que el nuevo coronavirus se volviera epidémico. El anterior, por favor. Antonio, el anterior. Eso ya. A nivel nacional, el primer caso fue importado desde Madrid, España, una mujer de 71 años que arribó al país el 14 de febrero. Posteriormente presentó síntomas relacionados con la enfermedad, pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país en Sudamérica en presentar personas infectadas dentro de su territorio. 15 días después, la misma paciente caso 0 falleció. El ingreso a las lagunas del Cuyabeno. El Cuyabeno es un parque nacional, ¿sí? Muy hermoso. A este lugar llegó un turista extranjero de origen holandés que estuvo por España, lugar donde en esa época había una gran cantidad de COVID, y llegó a este paraíso del universo, pero presentó síntomas gripales que alarmó al médico del centro de salud de la zona, quien notificó el caso y fue posteriormente trasladado al hospital Marco Vinicio Isa para estar en observación y confinamiento cerca de 15 días. En ese transcurso, el 14 de marzo de 2020, sale positivo. Pero lamentablemente, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y las autoridades políticas no tuvieron las precauciones del caso y fueron los primeritos que se infectaron con este virus. Es decir, las principales autoridades de salud y políticas de esta provincia fueron los principales contagiados y ellos pues, fueron los que se encargaron de diseminar a toda la provincia por falta de equipos de protección personal. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí como habíamos conversado anteriormente con Antonio, vemos claramente que los países con mayor cantidad
de COVID, a nivel mundial ya están contagiados 39.875.000. Pero el país que tiene mayor contagio es de Estados Unidos, le sigue India, y a mí me llama bastante la atención India porque los primeros videos o la primera propaganda que nosotros hacíamos para vender nuestros medicamentos preventivos era que como India tiene un buen sistema de salud a nivel de homeopatía, pues tanto arsénico como brioni estaban dando excelentes resultados. Pero ya después con esto mejor nos callamos, pero seguíamos vendiendo nuestros medicamentos homeopáticos. Según estuve viendo aquí, México tiene 850.000, si es que no me equivoco, aproximadamente de casos infectados y tiene la mayor letalidad de casos. Sí. La siguiente, por favor. Ya. Este es mi país. Este es Ecuador. Yo vivo en Sucumbíos, que está al nororiente. ¿Sí? Lamentablemente no tengo ¿cómo se llama? Un puntero para indicarles, pero está al nororiente, sí, con 8. Nosotros teníamos hasta el 10 de septiembre 2.300 casos. De esos 2.300 casos, 88 personas han fallecido hasta el momento. De esas 88 personas, 2 compañeros fallecieron, 2 compañeros del hospital donde yo trabajo. Uno de ellos fue mi compañero de muchos años atrás. Él tenía 63 años, él trabajaba en el área de consulta externa, yo trabajaba en el área de auditoría médica, y por nuestra vulnerabilidad nos pasaron a auditoría médica. Pero lamentablemente cuando llegamos, pues yo ya había estado contagiado y lamentablemente le pasé a mi compañero y a otro compañero. En la oficina trabajábamos 3 personas, de los 3 nos contagiamos los 3 y lamentablemente mi compañero falleció. Y otro compañero de 32 años que trabajaba en emergencia también falleció. Sí. La siguiente, por favor. Características estructurales del coronavirus. Estructuralmente, los coronavirus son virus esféricos o pleomórficos que simulan una corona cuyo diámetro varía de entre 80 y 120 nanómetros. El virión SARS-CoV-2 consta de una nucleocápside y de una envoltura externa compuesta de proteínas estructurales principales y accesorias. Las proteínas principales están constituidas por trímeros de las glicoproteínas viral S, la spike, que es la principal, y esta es la zona de recepción del ECA, ¿sí? Y las características son proyecciones cortas formadas por dímeros de las proteínas HE, hemaglutinina, esterasa, la cual se ha observado en algunos beta-coronavirus, reforzada por las glicoproteínas de la membrana M, la más abundante en la superficie del virión, ya que se encuentra embebida en la membrana por 3 dominios transmembranales. Otro componente estructural del virión es la proteína de la envoltura E, una proteína de un tamaño pequeño que es altamente hidrófica y que se encuentra en una pequeña proporción que las demás. Estas proteínas virales se encuentran embebidas en una membrana lipídica que es originada de la célula infectada. Internamente su material está bien detalladito en el margen derecho, sí. Lamentablemente no tengo el puntero, si no les fuera señalando. Estas proteínas virales se encuentran embebidas en una membrana lipídica, como les dije, que es originada de la célula infectada. Internamente su material genético consiste en una cadena de RNA monocatenario de polaridad positiva, en el que se codifican proteínas importantes en su transcripción y replicación que dan la forma de una estructura helicoidal similar a una cuerda. ¿Sí? Allí está en la figura A y está bien detalladito la estructura del SARS-CoV, del COVID-19. La siguiente, por favor. Fisiopatología. El mecanismo de infección del SARS-CoV-2 comienza con la unión del virión, ¿sí? Principal, lo que les dije, con la proteína spike a un receptor ECA de la célula del huésped.
principalmente de la parte epitelial a nivel pulmonar, a nivel intestinal y a nivel renal. Y su posterior entrada por endocitosis, ¿sí? Al ingresar al epitelio celular, lo va a deformar. El genoma RNA viral se libera al citoplasma donde se transcriben y se traducen las proteínas necesarias para la producción de las proteínas estructurales y para la replicación de su material genético. Posteriormente, el RNA replicado se asocia con la nucleocápside y se ensambla junto con las proteínas estructurales para conformar las partículas víricas que serán liberadas de la cúpula infectada. El sistema inmune hace frente a la infección viral mediante el reconocimiento de patrones moleculares asociados a los patógenos por parte de la inmunidad innata y por la acción de los linfocitos T y B por parte de la inmunidad humoral. Aquí en la fisiopatología del RITAC, si ustedes, eso, correcto, ustedes ven al COVID-19, ¿sí? De ahí por activación de los linfocitos va a haber a la derecha, ¿sí? Correcto, va a haber una proliferación de los linfocitos, sí. Va a haber una proliferación de los linfocitos y esta proliferación de los linfocitos va a ocasionar a que se activen los macrófagos. Y los macrófagos se van a activar de dos maneras, de una manera inmunológica y de una manera trombótica, sí. De una manera inmunológica va a haber una proliferación incontrolada de las células T, una activación excesiva de los macrófagos y una hipersecreción de las citoquinas proinflamatorias, principalmente la interleucina 1L y 1B, el interfactor, el interferón y el factor de necrosis tumoral. Y a nivel trombótico, ¿sí? Va a haber desde una pequeña isquemia periférica, un tromboembolismo pulmonar, hasta una coagulación intravascular diseminada. Estas complicaciones son la causa de la muerte de muchos enfermos. Sí. La siguiente, por favor. Manifestaciones clínicas. El periodo de incubación es de hasta 14 días, ¿sí? Con un promedio de 4 a 5 días después de la exposición. El espectro de enfermedad puede ser leve, moderado o grave. El leve afecta hasta el 81% de pacientes. Muchos de ellos son asintomáticos, ¿sí? En el moderado se va a presentar disnea, hipoxia, ¿sí? Y en el grave va a haber un síndrome de dificultad respiratoria, sepsis y coagulación intravascular diseminada, ¿sí? En el leve, los síntomas principales que vamos a ver es fiebre, tos, fatiga, diarrea, entre otros, ¿sí? En el moderado, como ya habíamos dicho, la disnea y la hipoxemia, ¿sí? A nivel crítico, en el nivel grave, lo que va a dar es un síndrome de dificultad respiratoria agudo gripal, evolucionando a disnea con una hipoxemia, con insuficiencia respiratoria, choque y disfunción multiorgánica, con un compromiso pulmonar, con infiltrados pulmonares bilaterales, ¿sí? Y la letalidad, ¿sí? La letalidad es un promedio del 2.3%. Según me conversaba Antonio, en México creo que llegan al 8 a 10%, ¿sí? A nivel de laboratorio, en el estadio 1, esto es muy importante, manejar los datos del laboratorio por cuanto la consulta mía principalmente fue por telemedicina. Yo no realicé, yo hasta ahora no he atendido a ningún paciente en forma presencial, sino solamente por vía telefónica o por Zoom o Skype, ¿sí? Es por eso que para nosotros o para mí es muy importante los exámenes de laboratorio. En el estadio 1 va a haber una gran linfopenia, ¿sí? En el estadio 2 vamos a ver, tenemos que solicitar exámenes de radiografías de tórax, ¿sí? Y tomografía si es que es posible.
y exámenes, ¿sí? Exámenes principalmente PCR, LDH, dímero D, ferritina, deshidrogenasa láctica. Sí, estos exámenes son los que de una u otra manera nos ayudan en el pronóstico y evolución del paciente, ¿sí? A nivel de exámenes, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio que pedimos? Como muy bien sabemos, la RT-PCR. Esta RT-PCR, si es que me equivoco, me ayudan. Sí, la empieza a presentarse a hacerse positivo desde el quinto día de presentación de síntomas hasta 3 semanas después. La inmunoglobulina M empieza a hacerse positiva, como ustedes se dan cuenta, desde el día 7 hasta el día 21. Pasando el día 21 ya empieza a descender, ¿sí? Mientras que la inmunoglobulina M empieza a hacerse positiva desde la semana 14, dependiendo de la sintomatología que presente, desde la semana 14 o desde la semana 21 hasta 2, 3 meses después de presentar los síntomas. Sí, la siguiente. Esta enfermedad tiene cofactores de riesgo que aumentan la letalidad en las personas. Entre los factores de riesgo tenemos la edad avanzada, adultos mayores, ¿sí? Las personas que más están afectadas aquí a nivel mundial son las personas adultas mayores, o también comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares como hipertensión, problemas de corazón, la diabetes mellitus, neumopatías crónicas. Como yo les dije, yo tengo una secuela de tuberculosis y soy o era persona de cuidados, por eso que a mí me cambiaron de área de trabajo. La hipertensión arterial y cáncer. Aquí nuestra zona es una zona petrolera. Ahí al ser zona petrolera tenemos una alta incidencia de cáncer por la contaminación ambiental y asimismo por las condiciones de pobreza tenemos una alta incidencia ¿cómo se llama?, de tuberculosis, que estamos en primer lugar a nivel del Ecuador, y por las compañías petroleras y por la cultura de esta zona tenemos una alta incidencia de HIV, entonces que nos da una gran comorbilidad en esta zona. La obesidad es otro factor y también el sexo masculino. Entre las manifestaciones clínicas, la manifestación más grave, como habíamos dicho, es la neumonía viral asociada a una infección secundaria. Como les había dicho, yo ahorita estoy trabajando en auditoría médica y estoy realizando las auditorías de las diferentes historias clínicas que llegan a un hospital y por ende me toca auditar las historias clínicas de los pacientes que han fallecido con COVID-19 y vamos viendo cómo estas personas se reinfectan por infecciones sobreañadidas. Sí, la fiebre, tos, disnea e infiltrado bilateral a nivel de la radiografía de tórax. ¿Sí? Otro tipo de síntomas tenemos dolores de cabeza, odinofagia, rinorreas, síntomas gastrointestinales como diarreas, náuseas y vómitos. También tenemos en una buena cantidad pérdida de olfato y gusto con el 33% o ambos, sí. En el lado derecho vemos que los síntomas principales es la fiebre, en segundo lugar la fatiga, la tos seca, el decaimiento, los dolores musculares, la falta de aire y en pocos casos la expectoración. La siguiente. Como les había dicho, para mí es muy importante los exámenes de laboratorio, por cuanto yo no les veo a los pacientes, no les examino. Entonces, al no examinarles, para mí ha sido de vital importancia los exámenes de laboratorio, siempre y cuando el médico sepa cuándo pedir y por qué pedir, ¿sí? Lo que es cuando solicitamos exámenes, vamos a ver una linfopenia, que es la más común, pero puede haber o puede ocurrir leucocitosis. En la gran mayoría de mis pacientes que he atendido, incluso en mí, tuvimos una linfopenia. Aumento de la DLH y de la ferritina, si es que tiene estos pacientes, nos quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado. Aumento de las transaminasas, aumento de procalcitonina en relación con la gravedad de la enfermedad, aumento del dímero D,
asociado a la mortalidad de la enfermedad. Lo que habíamos dicho, los hisopados y las pruebas rápidas de IgG e IgM. Son hallazgos de laboratorio de mal pronóstico el dímero D, mayor a 1 microgramo por ml. Los encontramos con hallazgos en pacientes que evolucionan a coagulación intravascular diseminada. Cuando también tienen troponina ultrasensible mayor a 28 picogramos por ml. Deshidrogenasa láctica mayor a 245 unidades por litro. Ferritina mayor a 300 microgramos por litro. Linfopenia menores a 800 células por milímetro cúbico. Estos hallazgos son comunes en complicación de esta enfermedad. La linfopenia, la elevación del TGP, urea, LDH, ferritina y dímero D están asociados a que estos pacientes va a desencadenarse un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. El aumento de la bilirrubina total, la urea, LDH y dímero D fueron elevados en los pacientes que no sobrevivieron. Como les había dicho, al revisar las historias clínicas de los pacientes que fallecieron en mi hospital, yo logré evidenciar cómo va aumentando el dímero D, la deshidrogenasa láctica, las bilirrubinas, empieza a haber falla renal. Cuando yo ya veo esto, pues ya hay casi posibilidades que conforme sigo avanzando en la historia clínica que ese paciente ha fallecido. Entonces, para mí es muy importante estos exámenes y yo a la gran mayoría de mis pacientes les pedí estos exámenes. Muchos de estos exámenes, como el dímero D y la ferritina, son caros. Pero pues por la vida de los pacientes tenían que hacer este sacrificio. La siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos una tomografía de pulmón y qué es lo que encontramos principalmente. En la figura 1, como ustedes se dan cuenta, es que me ayudan eso, las opacidades vitrales, ¿sí? Tanto en la figura 1 como en la figura 2, ¿sí? En la figura 3, que es lo que tuve yo, nódulos y exudación fragmentaria, ¿sí? En la figura 4 y 5, lesiones de consolidación multifocal, ¿sí? Y en la figura 6, consolidación difusa, un pulmón en blanco. Algo que yo les... hay gente que, por ejemplo, no tenía recursos para poder realizar las tomografías, o a veces, recuerdo que en esa época se nos dañó el tomógrafo en el hospital, les mandábamos a hacer radiografías. Yo recuerdo de un paciente, y eso sí eso lamentablemente fue de mal pronóstico. Él vino al 6º día a la consulta. Le mandé a hacer la radiografía y tenía más o menos un 30% de complicación a nivel pulmonar. Le di el medicamento homeopático cuando no hay, o sea, cuando el medicamento homeopático está mal dado, 24, 48 horas, no hay una buena evolución, yo les recomiendo que cambien o retomen nuevamente el caso y cambien de medicamento. En este caso no evolucionó favorablemente el paciente. Le volví a hacer una nueva radiografía y ya del 30, al siguiente día ya estaba el 60%. Y cuando nos dicen que cuando hay esa evolución dramática de entre el 30 o a más del 50% en menos de 24 horas, es de mal pronóstico. Este paciente lo tuvimos que hospitalizar. Sí. La siguiente. La siguiente, Antonio. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de homeopatía, ¿no? La revisión histórica de la efectividad de la homeopatía en las pandemias. Históricamente, la homeopatía ha demostrado tener éxito en el tratamiento de diversas epidemias. En el año de 1779, el doctor Samuel Hahnemann, en sus artículos Ensayo sobre un nuevo principio, indica el manejo adecuado con tratamiento homeopático para la epidemia de escarlatina en Alemania. En 1808, tras una nueva epidemia de escarlatina, da como tratamiento preventivo a la belladona y explica cómo tratar y prevenir esta enfermedad, Hahnemann proporcionando una descripción cuidadosa de los síntomas individualizados, enfatizando de que ninguna enfermedad epidémica se debe tomar como la anterior y debe tratarse de la misma manera, ya que los brotes son diferentes unos de otros. Texera 2010.
Frente a esta situación, cuando tratamos de buscar el genio epidémico y empezamos a interactuar con los compañeros homeópatas de otras provincias, las provincias más o menos son como los estados que tiene México, ¿sí? Había un compañero en la costa, en Guayaquil, que es el médico que trató más casos de COVID. El medicamento que más lo utilizó fue el fósforo, por cuanto él decía que la gente de allá de la costa son personas muy alegres y llegaron a tener mucho miedo por la gran cantidad de muertes. Entonces él les dio fósforo a estos pacientes. En otra zona, en una zona volcánica de Riobamba y Ambato, los médicos de esa zona, los medicamentos que más utilizaron fueron sulfur y calcárea carbónica. En mi caso, los medicamentos que más utilicé, pues fueron brionia, arsénico y fósforo. Ya les voy a decir, sí. La siguiente, por favor. La siguiente, Antonio. Ya. Del país que más datos tenemos, la gripe española se presentó en el año de 1918-1916. En esa época se hablaba se estaba terminando la Primera Guerra Mundial y no se logró evidenciar o determinar esta enfermedad en los países europeos y países de Estados Unidos por la guerra que había. Entonces ellos prefirieron callar y el único país que logró dar datos de esta gripe, que fue por cierto a nivel mundial, fue España. Y del país que tenemos más datos de los Estados Unidos de América, donde el uso de la homeopatía era muy extenso. W.A. Pearson de Filadelfia recogió 29.795 casos de gripe tratados con homeopatía por diferentes médicos, donde se reportó mortalidad alrededor del 1.5%, mientras que en centros de medicina convencional llegaban al 30.8%. Los medicamentos que mayoritariamente utilizaron los homeópatas americanos eran, para mí esto fue muy importante, el Semium, Euphatorum perforatum, Brionia, ferrum fosfórico, que son los medicamentos que también estamos utilizando aquí en el COVID. Y los síntomas básicos en los que se basaban estas prescripciones eran cefalea, ardor en los ojos, escalofríos, que no mejoraban al abrigarse, inquietud al dormir, dolores musculares, color marrón de la cara, tos con expectoración con sangre, saliva sanguinolenta, dolor de las extremidades durante la fiebre y coloración negruzca de la piel. La siguiente. Lo que se intenta buscar en estos estudios es el genio epidémico. Y según Vitulcas, se puede determinar solo después de que un profesional haya tratado un número suficiente de casos y evaluado el efecto de su tratamiento, lo que significa observar que remedios han actuado realmente bien. Si encuentra que un remedio prevalece en estos casos con éxito, en gran medida, podremos decir que este puede ser el genio epidémico. Pero, de acuerdo a la literatura que nosotros estamos viendo, cada país, cada región, cada continente, pues tiene diferentes medicamentos, ¿sí? La siguiente, por favor. La metodología de investigación. El presente estudio es de tipo transversal, prospectivo y cuantitativo. Se dividió en dos partes, las mismas que fueron realizadas en forma simultánea, pero con el fin de dar mayor didáctica a la investigación, se realizó de la siguiente manera. La revisión bibliográfica en las enfermedades SARS-CoV-19 en línea o artículos científicos que llegaron a través de redes sociales. O la revisión histórica de las historias clínicas del autor, que constan en los archivos donde se analizaron
La experiencia del tratamiento curativo y preventivo en la provincia, en un inicio fue en la provincia de Orellana, Sucumbíos, y posteriormente se extendió a todo el Ecuador. La estrategia de búsqueda. Se realizó la búsqueda en base de datos disponibles en línea y que fueron publicados desde marzo de 2020 hasta junio del 2020. Para la búsqueda de los artículos se examinaron la base de datos PubMed, Elsevier y Google Académico, y se utilizó como palabras claves 2019 Novel Coronavirus Disease, 2019 Novel Coronavirus Infection, 2019 COVID-19 Disease, 2019 Infection, Coronavirus Disease 2019, Coronavirus Virus Disease 19, Homeopathic and COVID-19 sin restricción de idioma. Los criterios de inclusión. Se tomó como criterio de inclusión los estudios observacionales transversales, serie de casos que presentaron 10 o más pacientes, donde se incluyen las características clínicas, radiológicas y de laboratorio de pacientes con diagnósticos confirmados de COVID-19. Los criterios de exclusión, se excluyeron artículos duplicados que presentaban menos de 10 pacientes, artículos que solo presentaban resúmenes, artículos retractados y artículos de redes sociales que no fueron encontrados en la base de datos de buscadores académicos de salud. Y el procedimiento de extracción de datos. Inicialmente se seleccionó los artículos de acuerdo a la lectura del resumen y se aplicó los criterios de inclusión y exclusión. Por la diversidad de publicaciones y las diferentes formas de clasificación a los pacientes o los registros. Se incluyó los datos que fueron recolectados en un formato similar al tomado como base o a su vez fueron recopilados desde el texto. La siguiente. La siguiente, por favor. Para el tratamiento homeopático preventivo y curativo, yo empecé utilizando el libro de Bernardo Vygotsky. Para mí este libro me ayudó bastante, principalmente en enfermedades agudas a nivel de infecciones de vías respiratorias y a nivel de vías respiratorias inferiores. ¿Sí? Vygotsky utiliza para la gripe Aconitum napellus, Baticsia, Bryonia, Cadmium sulfuricum, Chinium, Arsenicum, Euphratorium perforatum, Ferrum fosfórico, Helsemium, Ruxtox y Sulfur. En neumonías, en cambio, recomienda Aconitum napellus, Antimonium tartaricum, Arsenicum album, Bryonia, Chelidonium, Ferrum fosfórico, Ipeca, Lycopodium, fósforo y sulfuro. Con estos medicamentos más o menos yo ya tenía con estos medicamentos yo más o menos ya me podía orientar a qué medicamento le podía dar al paciente, ¿sí? Y también desde luego de acuerdo al repertorio. La siguiente, por favor. Los doctores Bhatia desarrollaron un estudio bibliográfico de las características clínicas de casos confirmados según los primeros estudios publicados con el paciente de Wuhan y recogen una serie de síntomas clínicos importantes de los casos descritos, como fiebre, escalofrío, tos seca, neumonía, respiración recortada, opresión del pecho, y proponen las siguientes traducciones repertoriales. A partir de estos datos y haciendo un diagnóstico diferencial de los potenciales remedios, los autores se inclinan por el uso de la Bryonia alba principalmente, y dependiendo de los síntomas propios del enfermo, se dio también Lycopodium, fósforo, calium carbónico, mercurio solubilis y Arsenicum album. La siguiente, por favor. Rajan Sankaran. Aquí tenemos al lado derecho el repertorio, la repertorización. Rajan Sankaran publicó un estudio de 11 casos en conjunto con el doctor Aditya Kasirians de Irán y referían síntomas diferentes de colapso, sudoración fría y otros, no presentes en otras publicaciones, y se indican como genio epidémico
a cánfora y se hace un estudio detallado del razonamiento del encaje de cánfora con la situación actual del confinamiento de la población y se descarta arsénico en álbum por falta de inquietud en los pacientes, ¿sí? En este estudio no hubo mucho temor, no hubo mucho miedo, es por eso que prevaleció cánfora. La siguiente. Aquí les hago llegar un estudio de colegas suyos, ¿sí? De una propuesta de manejo del medicamento desde el punto de vista homeopático. Ellos manifiestan como prevención Brionia alba, arsenicum y echinacea. Como medicamentos para la etapa inicial, Aconitum napellus y Apis mellifica. Para el cuadro clínico leve o moderado, Brionia alba, arsenicum, fósforo y belladona. Para un cuadro clínico grave y severo, Antimonium tartaricum, Brionia alba, Carbo vegetalis, Arsenicum album, fósforo, Calcemium y varita carbónica. Aquí también le podríamos decir, tenemos un estudio de un médico de Riobamba que ha utilizado bastante el plutonium nitricum, ¿sí? Para casos graves y le ha ido muy bien. Y para la etapa de convalecencia es muy importante, que ahorita ya estamos viendo, se debe utilizar Arsenicum album, silicia, calcárea carbónica y tuberculinum cocho. La siguiente. Les voy a hablar un poquito de cada uno de los medicamentos según la Universidad de Candegada. Eufotorium perforatum. El ánimo, predominancia de agitación e inquietud, con deseo de no moverse. A nivel de sed extrema, de grandes cantidades y de forma inextinguible. O también se puede dar los casos de ausencia de sed. Fiebre, escalofrío intenso, con frío y temblores, con una sed insaciable durante todos los periodos de la fiebre. La tos es ronca, dispersa y debe sostenerse el pecho para toser. A nivel general, tenemos un gran quebrantamiento óseo, un dolor intenso de los huesos, una sensación de magulladura por todo el cuerpo, dolorimiento y de gran sensibilidad. Este se agrava con el movimiento, se agrava al descubrirse y mejora por el calor. Hay una sensibilidad al frío extremo y un sudor escaso. La siguiente, por favor. Estos son los medicamentos que se utilizan y el por qué se utilizan. Dux-Tox, el ánimo, con una predominancia de una gran inquietud subjetiva, interna, con ansiedad, miedo, irritabilidad, que se agrava en la noche y con los cambios de posición. Y también se agrava con la fiebre. Dux-Tox, hay ausencia de sed durante la fiebre. La fiebre es con escalofrío, como un frío por las venas, la lengua seca y dolorosa, con un triángulo rojo en la punta de la lengua. La tos es seca durante el escalofrío o al descubrirse las manos fuera de la cama. O hay tos cuando se agita. A nivel general, se agrava los dolores al levantarse, al empezar a moverse, por el frío, por la humedad, al despertarse, o mejora caminando al aire libre o con el movimiento. La siguiente, por favor. Ferrum fosfórico. ¿Cuándo debemos utilizar ferrum fosfórico? Cuando hay una predominancia de ansiedad por la noche, de 4 a 6 de la mañana, cuando los sueños son angustiosos, agitados,
cuando tiene pesadillas. Hay un delirium tremens. Hay una excitación alternando con tristeza, delirio maníaco, ira, excitación cerebral, humor alternando. Hay tristeza y excitación, pérdida de la memoria y de la concentración, con un gran flujo de ideas y locuacidad. La sed es de grandes cantidades y principalmente de bebidas frías. La fiebre, el escalofrío es ausente. Hay un gran calor en la cara y en la cabeza. Estas se encuentran calientes. Una sed de grandes cantidades, principalmente de bebidas frías, como lo dije anteriormente. La tos es seca, de inspiración profunda a nivel traqueal y al ser tocado. A nivel general se agrava por la noche y mejora aplicándose compresas frías. Hay ferrum fosfórico tiene una gran postración física y mental y se agrava principalmente en la noche. La siguiente, por favor. Fósforo, este es el medicamento que más hemos utilizado nosotros. Ánimo, de predominancia con una gran apatía y gran debilidad, como indiferencia o con miedo, confusión y gran deseo de compañía. La fiebre con escalofrío al tomar frío, fiebre con aleteo nasal. La sed es ardiente y de grandes cantidades, sed de bebidas frías, con vómito al calentarse la bebida en el estómago. La tos puede ser seca, grupal, se agrava al estar acostado o del lado izquierdo, por lo que lleva a que se debe sentar. Tiene un dolor quemante en el pecho y una gran opresión. Puede haber hemoptisis. A nivel general, fósforo se agrava por la tarde, en el crepúsculo, por el cambio de calor a frío, por la tormenta, se agrava acostado del lado izquierdo. Mejora por alimentos fríos o luego de comer, o acostado del lado derecho. La siguiente. Arsénico en álbum. El ánimo. En el ánimo hay una gran ansiedad e inquietud, cambio de una posición a otra, agitación tanto interna como externa, ansiedad por su salud y con un gran temor a la muerte. Hay un gran deseo de compañía. Son personas pulcras, ordenadas y a la vez muy avaras. Generales. Hay una gran frilosidad con afecciones ardientes como carbón. Hay sed de pequeños sorbos. Debilidad extrema de aparición brusca. Vómitos y diarreas pútridas. Agravación principalmente a la medianoche o de 1 a 3 de la mañana. Y mejora por aplicaciones frías y bebidas calientes. En la fiebre hay una gran postración y debilidad, con una gran frilosidad, deseo de estar tapado. La tos con secreciones mucosas, ardientes y pútridas. La tos es agotadora, como por cosquilleo laringeo, disnea que mejora sentado o inclinándose hacia adelante. La siguiente, por favor. Brionia. A nivel del ánimo encontramos una gran irritabilidad, con una aversión al hablar, deseo de soledad, frustrado con sus dolores, ansiedad por asuntos económicos y avaricia. Hay un cansancio, estupor e idiodicia. Generales. Hay una gran mejoría por la quietud y agravación por el movimiento. Hay una debilidad casi paralítica. La sed aumentada de bebidas frías, con boca, garganta y mucosas secas. Mejora por la presión fuerte. Los dolores en los ojos, principalmente al moverlos de lado a lado. Peor por la noche y después de las 9 de la noche. La fiebre, con una piel ardiente y seca. Puede haber escalofríos. La tos es seca, quintosa, con dolor en zonas alejadas. Siente como que si no pudiera expandir sus pulmones. La siguiente. Cánfora, lo que utilizó Sankarán. El ánimo
postración brusca y completa, estados de colapso, gran irritabilidad, peleador, temor de estar solo en la oscuridad y en la noche. A nivel general, tiene un frío helado en todo el cuerpo, con deseo de aire frío y bebidas frías. A pesar de tener el cuerpo helado, desea estar destapado. Sueña durante el día e insomnio en la noche. Se agrava por la noche, por el contacto, por el aire frío o por el movimiento. Y mejora por el calor, pensando en sus males o al beber agua fría. La fiebre es un frío glacial en todo el cuerpo, con escalofríos intensos y de tiritar en los dientes. Hay una gran transpiración de tipo fría, fiebre con cara pálida y labios violáceos. La tos es seca, violenta y fatigante. Sensación de aire frío que entra por la boca y sale por la nariz, con una disnea sofocante. La siguiente. El seno, el ánimo. Hay una gran confusión, aturdimiento mental, cara embrutecida, con párpados caídos. Hay una pesadez de los párpados. Hay una cobardía con falta de confianza. Hay una gran anticipación. Hay deseos de soledad, miedo a la muerte y a las tormentas. A nivel general, afecciones de evolución lenta, debilidad, fatiga y postración. Mejora orinando y la orina es involuntaria. No hay sed, sobre todo durante la fiebre. Secreciones acuosas, no purulentas. La fiebre con escalofrío intenso. Los escalofríos comienzan en las manos y en los pies y suben y bajan por la espalda. El calor en la cara con una cara roja o purpúrea. Fiebre con aversión a destaparse. Fiebre con cefalea principalmente de tipo occipital. La tos es seca, ronca y grupal. La siguiente. Vamos a ver ahora los resultados de la experiencia que tuve yo. La experiencia de este estudio prospectivo se inició en el mes de marzo del 2020, específicamente de acuerdo a los datos epidemiológicos del Hospital Marco Vinicio Issa, que fue el 4 de enero del 2020, quien publicaron la presencia del primer caso cero en sucumbíos, como les había dicho, de este turista holandés. Sí. La siguiente, por favor. Voy a empezar diciendo cuáles fueron los medicamentos que utilicé de manera preventiva. Los medicamentos que utilicé para la prevención del coronavirus en un inicio fue Brionia a la 30 centesimal en método plus 2 veces al día por 4 días. Luego les hacía descansar 8 días a las personas y continuaba con Arsenicum album a la 30 centesimal 2 veces al día por 4 días. Antes de cada toma se instruía al usuario que debe succionar, es decir, golpear el medicamento, y después de esta administración debían descansar un mes y posteriormente se debía repetir el tratamiento. Como les dije en un inicio, empecé yo utilizando arsénico y brionia, pero después del estudio y al ver que yo utilicé en mayor cantidad fósforo, los medicamentos preventivos que yo empecé a utilizar ya no fue brionia, no fósforo. De acuerdo a los datos que reposan en mis archivos, se han dado desde marzo del 2020 hasta julio del 2020 a 935 personas en las diferentes ciudades del país, de acuerdo al cuadro adjunto. Lago Agrio es la ciudad donde vivo yo, y he dado a 256 pacientes. Joya de los Hachas es otra ciudad donde yo viví por 15 años y es por eso que he dado a mayor cantidad, porque allá tengo más gente. He dado a 546 personas. Francisco de Orellana es otra ciudad cerca a Sacha. He dado a 25 personas que son pacientes míos. En Quito se dio a 42 personas entre médicos y familiares míos. En Ambato, asimismo, a médicos y familiares de ellos, a 28 personas.
En Guayaquil se dio a 18 personas, la gran mayoría eran familiares de médicos, compañeros míos. En Santo Domingo se dio a 8 personas, en Ibarra se dio a 12 personas, dando un total de 935 dosis como medicamento preventivo, como dije, en un inicio brionia y arsénico y después fósforo y arsénico. De los resultados obtenidos, se ha dado por telemedicina a 52 personas, tratamiento curativo para el COVID-19, siendo criterio de inclusión en un inicio la prueba de hisopado o prueba rápida. Posteriormente, al haberse acelerado la pandemia con criterios clínicos, ya solamente utilizamos criterios clínicos de laboratorio o de imagenología o por nexo epidemiológico. Si sabíamos que un familiar de ellos ya tenía COVID positivo, pues el compañero o el familiar también tenía COVID. ¿Sí? De los resultados obtenidos, los medicamentos que más he utilizado han sido fósforo a 18 personas, arsénico a 11 personas, brionia a 10 personas, el Semion a 4 personas, Nux vomica a 4 personas, sulfur a 4 personas, calcárea carbónica a 2 personas, Stanum a 1 persona, calcárea fosfórica a 1 persona y fitolaca a 1 persona. ¿Sí? Estos fueron los medicamentos que utilicé. ¿Sí? La siguiente. ¿Sí? Bueno, estos fueron, la anterior, por favor. La anterior. Antonio, ya. Estos 3 medicamentos, fósforo, arsénico y brionia, han sido los medicamentos que más he utilizado durante el tiempo de tratamiento. Sí, yo ya he tratado a más de 100 personas y estos han sido los 3 medicamentos que más he utilizado. Pero como dije anteriormente, pues se utilizó como medicamento preventivo brionia y arsénico de un inicio, pero desde el mes de agosto, desde el mes de mediados de julio, que ya vi que el medicamento fósforo era el que más utilizaba, entonces le empecé a dar como preventivo fósforo y arsénico. Sí, la siguiente. Vamos a hablar de unos casitos que he tratado yo. Sí, este es un pacientito de 37 años, que mide 170 centímetros y pesa 160 libras. Se inició con fiebre de 38 grados centígrados. Hace 10 días fue de tipo intermitente y en la noche, que se agravaba, mejoraba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego venía la fiebre con decaimiento muy marcado, con mucha transpiración a nivel de la espalda y de la barriga, con un dolor del cuerpo y de la cintura y de los músculos de las piernas, sin sed, molestias en la garganta, sensación de resequedad y carrasposa. Hace 4 días la tos fue seca, luego con flema. Hace 2 días fue de color blanquecina transparente y ayer salió un poco de sangre por ataques como que se ahogaba. Con un dolor del pecho cuando estornudaba, es como que le hubieran dado un palazo cuando hay el estornudo. Con una tos sibilante en accesos por ataques. No le falta el aire. Él decía, pero tenía frecuencia respiratoria aumentada. Con la fiebre me bajoneaba demasiado con la sensación con la sensación de temor o que me vaya a pasar algo o que me vaya a morir y que mi familia se vaya a contagiar. ¿Sí? Entonces le pasé al repertorio y utilicé tos silbante, tos con fiebre que se agrava, una tos agotadora, tos en la noche, fiebre continua, fiebre con transpiración, debilidad durante la fiebre, debilidad por la noche, confusión mental, ¿sí? Ansiedad durante la fiebre y pensamientos de muerte. Los medicamentos que nos salieron fue Rustox, arsénico, fósforo, pulsatilla y Nux-vomica. ¿Sí? Yo, en la escuela donde yo me preparé, me decían que entre los 5 a 8 primeros medicamentos podría estar el medicamento, pero de acuerdo a
a la escuela argentina ellos dicen que ven entre los 20 primeros medicamentos al medicamento. Entonces, como fósforo estaba en segundo lugar, y de acuerdo a la clínica y materia médica, pues le di fósforo. Y como les había dicho, pues nosotros empezamos a ver ya los efectos en estas personas a las 24 o 48 horas. Si es que no hay resultados o si es que no hay una mejoría del paciente, lo que yo les recomiendo es que retomen nuevamente el caso, repertoricen de mejor manera y den otro medicamento porque no es el simílimo. El 12 de junio se encuentra en mejores condiciones con la fiebre, está disminuido y casi ya no tiene. La tos ha mejorado y ya no se ahoga. Se encuentra con mejor ánimo. El 25 de junio se ha mejorado ya la fiebre, ya no tiene, persiste la tos, pero en escasa cantidad, ¿sí? Eso yo le había explicado, él tuvo un compromiso, creo que tuvo del 30-40% de infiltrado pulmonar y la tos le continuó. Yo le vi por 2 o 3 veces, de allá no le volví a ver más. Lo que supe es que él se mejoró, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí hemos dado a un pacientito sulfur, ¿sí? No, la anterior, sulfur, sí. Se trata de un paciente de 56 años con un antecedente de hipertensión arterial, tratado con el enalapril 20 miligramos vía oral QD. Este pacientito es un compañero mío. El 8 de junio del 2020, él dice que desde hace 11 días presenta un dolor de garganta ardiente con una sensación de resequedad, con carraspera por varios días, que se agrava más al comer o tomar líquidos. Tiene una transpiración escasa en la noche, con dolor de cabeza a nivel frontal, los ojos y a nivel de los ojos. Y el dolor es muy intenso y de tipo punzante. Tiene un dolor continuo, con dolor de los huesos como que se le hubieran golpeado. Tiene la boca amarga, reseca. Hay decaimiento del cuerpo, más en la tarde. Fiebre escasa, con tos seca, más en las mañanas con desesperación y falta de aire. Entonces, le repertoricé y le tomé estos datos, ¿no? Extremidades, dolor tironeante. Garganta, dolor ardiente. Garganta, dolor con resequedad. Dolor de cabeza punzante. Respiración dificultosa y tos seca. De acuerdo a esto, el medicamento que más estaba sulfur y de acuerdo a la materia médica y clínica del paciente, pues le di sulfur, ¿no? Este paciente al segundo día se mejoró, de lo que me acuerdo, al segundo día se mejoró, al quinto día ya no tenía mucha fiebre, ya no tenía mucha tos y la fiebre ya había desaparecido. Al octavo día se le presentó un dolor external, se le subió la presión y le tuve que aumentar la dosis de sulfur. ¿Sí? Este paciente no me localizó a mí en forma inmediata y acudió al hospital, le hicieron un electrocardiograma, ventajosamente no había sido nada y le dieron un analgésico nada más. Después se logró contactar conmigo y lo que hice es aumentarle de la 30 centesimal, le di a la 200 centesimal y se mejoró este paciente. La siguiente, por favor. Fósforo. Este es el medicamento que más he utilizado yo. Este es un pacientito femenino de 42 años, en donde le vi el 8 de mayo. Él manifiesta que hace 6 días, o ella manifiesta que hace 6 días inició con diarreas no muy espesas, aguadas de mal olor, con borborismos, con un dolor de barriga punzante intermitente por 2 días, dolor de garganta, no podía comer, el dolor era ardiente, quemante por 3 días, dolor de cabeza a nivel de 100, intenso, fuerte, mejoraba cerrando los ojos, el dolor era punzante, intenso y a diario. El decaimiento era intenso, sin ganas de levantarse, tos seca, cefalea, transpiración intensa en todo el cuerpo, frío, meloso, boca amarga, con sensación de boca espesa.
La saliva era espesa, con pérdida del gusto y cansancio. Le repertoricé, boca pegajosa y viscosa, boca, sequedad, sensación de sequedad, cabeza, dolor de sienes y un dolor punzante, transpiración profusa y debilitante, dolor ardiente de garganta, tos seca, debilidad excesiva. Entonces, el síntoma, de acuerdo a la repertorización, el medicamento que más le cubría era fósforo y se le dio fósforo y esta paciente mejoró, ¿sí? Esta paciente mejoró a los 2 días. A los 2 días, esta paciente era la mujer del paciente anterior, por cierto. ¿Sí? Mejoró a los 2 días. A los dos días, evolucionó favorablemente este paciente. Sí. La siguiente, por favor. El siguiente medicamento. Ya. Este es mi caso, ¿no? Y yo después de haber estado, ¿cómo se llama? Más de 2 meses, yo trabajaba en medicina interna. En el área de medicina interna atendía a pacientes adultos mayores. Algunos de esos pacientes adultos mayores tenían neumonía, no eran COVID, pero no sé si por lo que le visitaban los familiares o que de pronto por lo que mis compañeros les transmitían, ellos daban COVID y algunos de ellos fallecieron. Y seguramente algunos de ellos a mí me pasó y lamentablemente cuando yo ya me sacaron de ahí del área de medicina interna, me pasaron al área de auditoría. Y esos fueron los síntomas que presenté. Una sensación de caraspera en la garganta, cada vez se me hizo más frecuente, era como una flema que no quería salir, mejoraba con los líquidos calientes. Tuve una debilidad muy marcada, me placía estar solamente acostado y cuando me levantaba me agravaba. Tenía un dolor osteomuscular muy intenso, era como que me pincharan con agujas o como que estuvieran amortiguados mis extremidades. Me agravaba más en las noches. Yo tenía una gran transpiración del cuello y del pecho, más en las noches, y tenía que estar cambiándome de camisa. Yo sudo poco, por más que juego, por más que haga deporte, yo sudo poco. Lo que me llamaba bastante la atención era la ausencia de sed. Yo soy muy sediento, yo tomo bastante líquidos y líquidos en gran cantidad y bien helados. En cambio ahí no tenía sed y me placía tomar bebidas calientes. Cuando yo ya tuve la enfermedad, tuvimos mi persona, mi esposa y mi hijo. Yo fui el que más me compliqué, mi señora no tuvo muchos problemas y mi hijo pues no tuvo casi nada de problema. Y lo que hice yo, resignarme a la enfermedad. En un inicio le llamé a un amigo de Riobamba, al cual le tengo mucha confianza, y él me dio Gelsemium. Al segundo día yo me mejoré, pero al quinto día de tratamiento pues me agravé, me compliqué, me aumentó la fiebre y le tuve que llamar a un amigo de Guayaquil, con el cual intercambié bastantes conocimientos durante esta pandemia. Lo conocí a él bastante en esta pandemia. Le conté el caso y él me dijo, pues de entrada, dice, toma fósforo, no pierdas tiempo. Y empecé a tomar fósforo y efectivamente me mejoré. Me mejoré al segundo o tercer día. Yo tuve un compromiso, este es a nivel pulmonar, ¿no? Yo tuve un compromiso del 30 a 40% de los pulmones. Tuve una linfopenia, de glóbulos blancos, de linfocitos tuve 1200. ¿Qué más? Deshidrogenasa láctica estuvieron aumentadas, pero ventajosamente después no se complicó, no me compliqué y evolucioné favorablemente. Lo que sí nos llamó la atención que pues tanto RT, tanto el hisopado como las pruebas rápidas yo salí negativo. ¿Sí? Este es un casito de Brionia. Este es un paciente de 50 años que el 26 de marzo. Este fue uno de los primeros casos y este fue el primer paciente que vi yo. Y este paciente fue al que le tuve que hospitalizar
o sea, mejor dicho, el día en que lo hospitalizaban a este paciente, es por cierto mi compañero, es conductor, el día en que lo hospitalizaron, él me llamó, le hice la historia y salió este medicamento. Es un paciente de 50 años con 5 meses. Él me dijo, yo tengo 50 años, 5 meses, 26 días. Sí. O sea, él ya había, desde que se enteró que tuvo COVID, empezó ya a contar los días. Ya. Y él dice que desde hace 6 días empezó a tener una tos seca, de inicio escaso, ocasional. Luego se fue incrementando. Se agravaba al caminar o hablar o a la tensión. Con una agitación mejoraba con el reposo, sin relación con el frío. La fiebre era alta de inicio súbito hasta 38 grados centígrados, pero he tomado paracetamol 1 gramo cada 8 horas y luego 500 miligramos cada 8 horas desde el día martes y no me ha dado más fiebre. Falta de aire al hablar mucho, al acostarse o cuando se agita, al caminar, disnea de pequeños esfuerzos y el puesto. Cuando me pongo la mascarilla me falta el aire. No tengo ni decaimiento ni malestar, ni dolor de cabeza ni rinorrea. Transpiración de frente y cara, al trabajar mucho, con bastante sed en poca cantidad, poco apetito, no tengo mucha hambre, tengo ganas de llorar, tengo pena de dejarlos a mis hijos, tengo ganas de llorar. La esposa también estuvo hospitalizada. La esposa de él, era una paciente inmunodeprimida, ella sufría de artritis. Entonces él dice, mi esposa está en la otra sala, trato de darle seguridad, de darle ánimos, yo no me tengo que derrumbar, uno es la base de la familia, él es el sustento del hogar. Él decía que tiene miedo a dejar solos a la familia o que se quede el hijo pequeño huérfano. Y es una persona muy minuciosa en mi trabajo y familia. Lo conozco bastante a este paciente, es una persona muy, muy afable, muy cordial, se gana la amistad de todos. En un inicio pensé darle fósforo, pero de acuerdo a la materia médica, de acuerdo a la materia médica, le di brionia y al segundo día él ya se mejoró. La esposa tenía clínica, la esposa tenía, de acuerdo a la sintomatología, tenía clínica del libro, cuando ustedes abren Stanum, era del libro Stanum. Le di Stanum y no se mejoró la esposa. No se mejoró. El segundo día se complicó, le pusieron oxígeno y pues como ya ellos estaban aislados y como yo vi que la esposa también tenía síntomas parecidos a los del esposo, le dije, oye, ¿sabes qué? Dale la mitad de tu frasco a tu señora y dale brionia. La esposa se empezó a tomar brionia cada 3 horas y a las 24 horas ya tuvo mejoría. A las 12 horas ya le sacaron el oxígeno y evolucionó favorablemente. Marido y mujer salieron con brionia y quedaron quedaron eternamente agradecidos. Este otro casito, este es un casito no le alcanzo a ver el medicamento, le di brionia también a él. Este es un pacientito que llegó a mi consulta, primerito a pedirme el medicamento homeopático preventivo para la hermana, por cuanto ellos tenían a la mamá hospitalizada en el lugar donde yo trabajo. Y allí los pacientes le habían dicho, vea, pues aquí hay un médico que cura con aguas y le está yendo muy bien, porque no lo consultan y pidan el medicamento preventivo. Entonces, cuando vino la familia, vino este señor Santiago y pidió medicación preventiva para las hermanas. Yo le dije, también tómese usted, porque usted también va a necesitar. Dijo, no es necesario. Lo que pasa es que él había estado más comprometido en la situación de la mamá y bueno, pues él me consultó, le di el medicamento a la hermana, la hermana ya estuvo con COVID, creo que le di sulfur, parece que le di a la hermana. La hermana salió y como vio que salió la hermana, entonces vino él. Entonces, él tenía fiebre continua, con transpiración, sed, a nivel de debilidad, transpiración con debilidad, dolor de espalda que se agrava durante la tos seca, respiración dificultosa y diarreas.
y esta era la placa de él con un compromiso de más del 30% de los pulmones. Entonces le di Brionia y evolucionó favorablemente este señor. Lo que me gustó de este señor, que le enseñé a tomar el pulso, le enseñé a tomar la frecuencia respiratoria y se compró un oxímetro de pulso. Entonces, él cada día él me llamaba, me decía, doctor, tengo tanto de frecuencia respiratoria, tengo tanto de frecuencia cardíaca y tengo tanto de saturación de oxígeno. Y segundo, tercer día estuvo complicado, cuarto, quinto día se fue mejorando. Al cuarto día le aumenté de la 30 centesimal, le di a la 270 centesimal y evolucionó favorablemente. Este creo que es el último caso. La siguiente. Gracias. Espero que les haya gustado mi disertación. Cualquier pregunta a las órdenes. Agradecemos de una cordial manera al doctor Edison por su ponencia del día de hoy. Creo y considero que nos retroalimenta muchísimo, porque muy a pesar de que él esté en Ecuador y nosotros en México, la mayoría está cayendo en la misma sintomatología. Hay que individualizar y vemos que brionía, arsénico, fósforo, pulsatila, sulfur son de los medicamentos que se han estado utilizando con mayor frecuencia, pero sí es importante documentarlo y llevar un seguimiento como lo ha realizado el doctor Edison. Aquí estoy checando el chat para las preguntas, doctor. La primera es, ¿por cuánto tiempo se tiene que tomar la brionía o el arsénico cuando se está con la enfermedad? Cuando se está con la enfermedad. Depende de cómo vaya evolucionando la persona, no. Generalmente yo le doy por 10 días. Al décimo día, cuando ya están mejores, yo les suspendo el medicamento, ¿sí? Y les vuelvo a dar, como ustedes muy bien saben, pues hay que hacerle el seguimiento a estos pacientes. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta y han de tener casos de que pacientes que luego que salen de terapia intensiva o pacientes que han estado hospitalizados pasan 2, 3, 8 días o 15 días, fallecen, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Entonces les doy por 10 días, a los 20, al mes yo ya les llamo y les aumento, dependiendo de cómo estén, les mantengo con el mismo con la misma potencia o les aumento, sí, dependiendo de cada paciente. Pero más o menos unos 10 días les doy el medicamento. Algo que les decía a ellos, por ejemplo, como ellos me llegaban en el quinto, sexto, séptimo día, cuando yo veía que el paciente ya llegábamos al día 14 de inicio de los síntomas, yo veía que ya superaba este día 14, que es el día crítico, y veía que ya se encontraba en mejores condiciones, entonces yo ya les decía, ¿sabe qué? Usted ya está en mejores condiciones. Asimismo le mandaba a hacer los exámenes de laboratorio, veía que ya los exámenes de laboratorio estaban en mejores condiciones, entonces yo ya les daba más esperanza, ¿no? De que el medicamento ha actuado bien, y ellos mismos decían, ¿no? Yo ya me siento bastante bien. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta, bueno, un comentario de doctor Jaime Chávez. Dice, creo que las pruebas COVID-19 no son 100% confiables. Radiografía o RX de tórax económico, no invasivo, y nos indica el estado y compromiso de salud del paciente. A ver, no le entendí. No, nos hace un comentario que las pruebas COVID-19 no son 100% confiables, que es mejor que para no gastar tanto sería una radiografía de tórax, ya que no es tan invasivo y nos indica el estado y compromiso de salud de ese momento del paciente. Sí, comparto con el criterio con usted. Como ya les digo, o sea, yo tuve toda la sintomatología de COVID, ¿sí? Y como ustedes vieron la tomografía, pues desde el punto de vista tomográfico yo tuve COVID, pero cuando me hicieron las dos pruebas, el hisopado y las pruebas rápidas, yo salí negativo. Y ahorita, por ejemplo, mis compañeros, vamos a seguirle un juicio a nivel grupal al Estado, al hospital, por todas las personas que nos hemos infectado con COVID. Lamentablemente yo ya no pude ingresar al grupo
por cuanto yo salí negativo. Entonces me dijeron, no, usted salió negativo, doctor. Entonces me salí de la demanda. Okay. Aquí nos tiene una pregunta Lourdes, dice, ¿ha tenido pacientes con síntomas residuales después de 2 meses? Sí. Eso es lo que yo les decía, y ahorita se está tomando mucha atención en estas situaciones. Muy importante hacer el seguimiento de los pacientes, principalmente de aquellos pacientes que han sido hospitalizados, de pacientes que han sido hospitalizados o han estado en terapia intensiva. En ellos hay que tener más cautela y más cuidado por la serie de complicaciones que ellos presentan. Ellos hacen fibrosis pulmonar, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Problemas circulatorios, no. He visto algunos casos, y por ejemplo, un compañero mío murió de infarto al corazón con 33 años después de haber estado en terapia intensiva 20 días, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes, ¿sí? Y hay que estarlos controlando. Nos pregunta Irene, ¿y si ahora con el rebrote la persona se infecta de nuevo, puede tomar lo mismo? Hay que, o sea, el medicamento tiene, o sea, como ustedes saben, en homeopatía tiene que ser siempre individualizado, ¿no? Y lo que les puedo decir, la reinfección es más agresiva, ¿sí? La reinfección es más agresiva, le coge con más fuerza a la persona, y muchas veces una persona que se reinfecta, pues fallecen. El caso de mi compañero de 32 años, un médico de 32 años, con un buen estado físico, él tuvo la primera vez en el mes de marzo, y casi creo que fue asintomático, él, según me decía la esposa, pero la segunda vez sí le cogió con fuerza, en forma abrupta, que le llevó a terapia intensiva en 3 días, ¿sí? Tiene que ser nueva, muchas veces, no se debe dar el mismo medicamento, hay que repertorizar nuevamente los síntomas para ver qué medicamento se da. Angélica Gómez nos pregunta, ¿qué secuelas quedan? Anteriormente a contestar esta pregunta, las había dicho, era la fibrosis pulmonar. ¿Y cuál otra? Si nos pudiera recordar, por favor. Fibrosis pulmonar principalmente, y dependiendo al cuál fue el órgano, Diana, que fue afectado. Corazón, pues posibles, ¿cómo se llama? ¿Isquemias? Infartos, posibles isquemias a nivel de corazón, posibles fallas renales. A nivel neurológico, estos pacientes tienen mucho cansancio, mucho debilitamiento y dolores musculares, ¿sí? Y esto se debe a la desmielinización de las neuronas. Lo que hay que de ahí dar es bastante complejo B, ¿sí? Aparte del medicamento homeopático, ¿sí? Depende del órgano, Diana, que se haya afectado en la persona, ¿sí? Muy bien. Nos dice aquí Ulises Reverte, dice, en México las personas tenemos más sobrepeso y obesidad. ¿Tiene alguna experiencia con pacientes con sobrepeso o obesidad o algún medicamento en específico que haya utilizado usted para COVID? No les cuento, mil disculpas. No tengo mucha experiencia con sobrepeso. Sí, la gran mayoría de mis pacientes no tenía sobrepeso. Ay, eso sí duele, eso cala, ser mexicanos y que seamos obesos y con sobrepeso y obesos está canijo. Pero bueno, Fabiola Sánchez, ¿qué es para las secuelas? ¿Qué medicamentos ayudan? Ahí los mexicanos utilizan, no, arsénico, del que recuerdo, fósforo, China también, sí. Como les digo, dependiendo de cómo se vayan presentando, sí. Muy bien. Sí, de cierta manera los estudios que usted utiliza como ayuda laboratorial o bioquímicos se enfocan o se están de cierta manera desarrollando muchas secuelas o está atacando más a sistema metabólico, hepático, renal. De cierta manera sabemos que no solamente lo respiratorio, sino se está comprometiendo todo el individuo. Entonces sí debemos de tener en cuenta que las secuelas
depende del nivel que sea, pues hay que repertorizar y tratar de darlo para buscar el restablecimiento de ese órgano. Y de igual manera lo emocional. Entonces, ok. Pues en sí, sí, dígame, doctor. Perdón, en un inicio se decía que el COVID era a nivel pulmonar. Ahora se sabe que el COVID afecta a todo el organismo, a todo el individuo, pues se produce una falla multiorgánica, ¿sí? De acuerdo a las auditorías que yo he hecho de las historias clínicas de los pacientes que han fallecido aquí en mi hospital, pues daño hepático, daño renal, falla multisistémica, sí, pues daño cerebral, se afecta todos los órganos del ser humano, ¿no? Aquí sí sería conveniente, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo, tratar de buscar que todos los individuos, toda la sociedad, tenga una búsqueda de un equilibrio en su sistema inmunológico, buscando el suplementarnos no solamente con vitaminas o que toma vitamina D o que toma vitamina C, no, simple y sencillamente el buscar equilibrarnos emocionalmente porque el miedo, la ansiedad, la desesperación, el pánico está haciendo que el sistema inmunológico disminuya y seamos blanco fácil para este virus. Entonces, muy en su experiencia, doctor Edison, ¿qué nos pudiese recomendar al haber estado tratando pacientes en Ecuador? Y en el sentido, ¿hubo mucha influencia del desequilibrio emocional en esos pacientes? Lo que me llamó a mí bastante la atención, y también les cuento por experiencia propia, al comienzo dio mucho miedo, mucho temor esta enfermedad. Pero yo pienso, y eso era lo que la gran mayoría de mis pacientes me decían: no, doctor, cuando yo ya supe que tenía la enfermedad, lo que hice mejor es tranquilizarme y tratar